Gracias. Con su permiso, presidente. Adelante. Las diputadas y su servidor, que integramos el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 63ª legislatura, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa: proyecto de decreto que reforma y adiciona al artículo 316 de la Ley de Hacienda del Estado, la siguiente iniciativa misma que sustentamos al tenor de la siguiente exposición de motivos. La productividad de esta legislatura deberá estar siempre enfocada a la realidad del siglo XXI, es decir, a los resultados tangibles, concretos, cuantificables y de impacto social. Solo así se podrá recuperar la confianza de la gente. Ante ello, es importante señalar que, a la par del severísimo impacto en materia de salud que ha causado el virus de la pandemia COVID-19, hay otro aspecto que ha sido devastador y que también ha causado estragos en el mundo: la otra pandemia, la pandemia económica. Las medidas de suspensión de actividades económicas que se decretaron para tratar de contener esta pandemia han impactado en absolutamente todas las economías del mundo y por supuesto que nuestro país no fue la excepción. Se maneja en la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas Económicas, elaborado por el Banco Mundial, que esta sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 que tantas economías al mismo tiempo experimentarían una disminución de su Producto Interno Bruto. Son varios los factores que han afectado la economía. Sin embargo, lo más importante es saber cómo se van a atender estas afectaciones. En nuestro país, en diciembre de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó los resultados de la segunda edición de la encuesta sobre el impacto generado por COVID-19 en las empresas, también conocida como ECOVID-IE. Asimismo, del estudio sobre la demografía de los negocios 2020, arrojando, entre otros, los siguientes resultados. La ECOVID-IE, segunda edición, estima que el 86.6% de 1.873.564 empresas en el país tuvieron alguna afectación a causa de la pandemia. La disminución de los ingresos fue el principal tipo de afectación que reportaron 79.2% de estas empresas. De los 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal registrados en los censos económicos 2019, 99.8% pertenecen al conjunto de establecimientos denominados en la categoría de micro, pequeños y medianos. A 17 meses de concluido este levantamiento censal, el estudio sobre demografía de los negocios 2020 estima que de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos, solamente sobrevivieron 3.9 millones, es decir, 79.19%. Poco más de 1 millón, el equivalente al 20.81%, tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente. Como podemos apreciar, el impacto, aunque con algunas mejoras leves, sigue siendo brutal para este sector, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía en nuestro país y también en nuestro estado. La prioridad de los gobiernos debe ser unirse para atender las afectaciones en materia sanitaria, pero también en materia económica, y evitar con ello que más personas caigan en situación de pobreza extrema o en desempleo. No podemos dejar de señalar que en México se contabilizaron 55.7 millones de personas en situación de pobreza en el año 2020, de acuerdo con el estudio Medición de la Pobreza 2020 del Coneval. Se trata, pues, de un aumento de 2 puntos porcentuales entre 2018 y el citado año de la pandemia 2020, con un aumento del porcentaje de la población en situación de pobreza del 41.9% al 43.9%. Nuestra entidad
tampoco ha sido ajena a todas estas afectaciones. Restauranteros, estéticas, gimnasios, pequeños comercios e incluso industrias de la construcción, por mencionar solo algunas, son ejemplo de los giros dañados. Se estima que en Sonora las micro, pequeñas y medianas empresas, también conocidas como MIPYMES, generan el 75% de los empleos. Por tanto, el hablar de una afectación a una empresa de esta naturaleza es hablar también de la afectación a miles de familias enteras. El Grupo Parlamentario del PRI Sonora ofrece ser útil y constructivo, por lo tanto, siendo congruentes con lo anterior, una de nuestras principales realidades que no podemos evadir y que está a la vista de la gran mayoría de familias sonorenses es que la capacidad de ingreso económico en cada uno de los hogares de la entidad por el momento es insuficiente para poder estar en posibilidades de adquirir un automóvil nuevo o inclusive usado en las respectivas agencias y lotes de venta instalados en nuestra entidad. También es una realidad que contar con un automóvil en Sonora desde hace mucho tiempo ha dejado de ser un lujo, convirtiéndose ya en una justa necesidad. Lo anterior, hay que decirlo también, es consecuencia de la falta de un servicio de transporte público eficiente, que muchas veces encamina al ciudadano a adquirir autos de procedencia extranjera no regularizados, los cuales evidentemente tienen un costo menor y se ajustan al presupuesto de quienes son la gran mayoría. En días pasados, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que existe una enorme posibilidad de que se concrete un programa de regularización de autos de procedencia extranjera que beneficie a los sonorenses. Se calcula que en México existen alrededor de 6 millones de vehículos extranjeros ilegales y en Sonora se estima que existen hasta 300,000 vehículos de este tipo, lo cual nos da una perspectiva real de la problemática social que esto conlleva. Situación que como representantes del Poder Legislativo nos obliga en el ámbito de nuestra competencia a realizar las acciones que nos corresponden para efectos de beneficiar a este sector de la sociedad que sin lugar a dudas es mayoritario. Una de las facultades que tenemos en esta Asamblea es la de orientar el gasto público de una manera eficaz, pero sobre todo que ese gasto se destine a cuestiones que realmente beneficien a la gente y que por ende impacten de manera positiva en su bolsillo. Actualmente, el artículo 316 de la Ley de Hacienda del Estado establece que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora deberá contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor de cualquier titular de una licencia para automovilista. Sin embargo, se encuentra condicionado a un pago deducible de aproximadamente 5,377 pesos, lo cual lo hace poco atractivo y también realista para la población objetivo de la presente iniciativa, es decir, insistimos, a quienes son la gran mayoría. En este contexto, se propone la creación de un fondo de por lo menos 100 millones de pesos para el apoyo de las familias sonorenses en mayor situación de vulnerabilidad que cuenten con un automóvil de procedencia extranjera, con el objetivo de llevar a cabo la contratación de un seguro de automóvil para daños a terceros, hasta en tanto no se concrete la legalización del gobierno federal, así como también que cubra a quienes cuenten con licencias automovilísticas vigentes. En este tipo de políticas públicas enfocadas en el beneficio ciudadano de las mayorías, fortalece la seguridad jurídica de todos los ciudadanos ante posibles accidentes de tránsito, producto, también hay que decirlo, de la falta de mantenimiento de la infraestructura en nuestras principales ciudades, en donde desafortunadamente, en muchos casos, la gran mayoría, el responsable del accidente no está en posibilidades de cubrir los daños y perjuicios ocasionados. Es importante señalar que el propio gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ha señalado que según estadísticas de la incidencia delictiva en la entidad, el 80% de los eventos delictivos están involucrados vehículos ilegales, es decir, también con la presente iniciativa se da certidumbre
para las personas propietarias de vehículos de procedencia extranjera y se atiende este mal que estamos enfrentando de inseguridad. Por lo tanto, para que esta iniciativa trascienda y sea acorde a las necesidades de la gente, será indispensable tener siempre en el centro de la misma el sentir que desde hace mucho tiempo reclaman quienes se encuentran en el supuesto de la presente. La voluntad política desde el Poder Ejecutivo de la Nación se encuentra presente, por lo que este Poder Legislativo se encuentra hoy por hoy en la coyuntura de hacer historia en beneficio de quienes son la gran mayoría. Esperamos que esa necesidad y nuestro espíritu legislativo lleve a buenos términos esta propuesta concreta. En consecuencia, con fundamento en los artículos 53, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado y 32, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 316 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. Artículo único. Se adiciona un último párrafo al artículo 316 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora para quedar como sigue. Para las licencias referidas en el presente artículo, la Secretaría de Hacienda del Estado deberá contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor del titular de la licencia. La contratación de la póliza referida en el párrafo anterior no queda condicionada al pago de deducible y la suma asegurada o cobertura de dicho seguro por licencia de conducir vigente será hasta por un importe equivalente a 415 unidades de medida y actualización, por lo que se deberá de dotar los recursos necesarios para que la Secretaría de Hacienda adquiera la póliza conforme a lo previsto en este párrafo, debiendo contratarse con una o varias empresas que se encuentren debidamente registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. El Gobierno del Estado deberá establecer las partidas presupuestales suficientes para instaurar apoyos hasta por la cantidad de 1.116.000 unidades de medidas y actualización para el otorgamiento de una póliza de seguros para daños contra terceros para aquellas personas que cuenten con un vehículo de procedencia extranjera, siempre y cuando cuenten con licencia de conducir vigente, previo estudio socioeconómico de la persona, bajo los lineamientos que formule la Secretaría de Hacienda Estatal. Para efecto de hacer válido lo anterior, la propia Secretaría de Hacienda en el Estado elaborará un registro de vehículos de procedencia extranjera con la finalidad de establecer las personas que serán sujetas a este beneficio. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Artículo segundo. Se ordena a la Secretaría de Hacienda para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles elabore y publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado los lineamientos para el otorgamiento de este apoyo, así como para la elaboración del padrón de vehículos de procedencia extranjera y realice las gestiones y adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de este decreto. Con esto concluyo y sintetizo. La realidad es que vivimos en el peor de dos mundos y esta misma realidad nos ha alcanzado. Por un lado, como ya quedó expuesto, la situación económica por la que atraviesan miles de familias sonorenses, el poco eficiente servicio de transporte público, nuestra posición geográfica con uno de los principales países exportadores de vehículos usados y el desproporcional crecimiento de nuestros principales centros urbanos de manera horizontal hace que las distancias cada vez sean mayores. Hacen además que por una parte existan ciudadanos que son cumplidos en el pago de sus obligaciones fiscales, pero que a la vez quedan desprotegidos ante un incidente o un accidente de tránsito. Y por otro, también es una realidad que el tener un automóvil de procedencia extranjera ya representa una necesidad para los más desprotegidos. Nuestra propuesta gira en torno a que en tanto las autoridades responsables no emitan una política pública para enfrentar este mal, sea el gobierno quien se haga cargo de esta realidad con el apoyo de nosotros los diputados. No estamos pidiendo que se regale dinero. Se trata de establecer un derecho ya establecido al momento de contar con una licencia vigente. Esta iniciativa esperamos que en las comisiones dictaminadoras y bajo la figura del Parlamento abierto se vea nutrida por todos los actores involucrados.
especialmente por la Asociación de Distribuidores de Autos y las diferentes asociaciones que agremian a vehículos de procedencia extranjera, por las cámaras, sectores intermedios, expertos en movilidad, población en general y, evidentemente, las autoridades hacendarias y de seguridad pública. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.